deberían estar conectados aquí. Aquí me falta gente, Sí, Yo sí. necesito que todo el mundo empiece a compartir el link de este live, porque nosotros les avisamos temprano, con tiempo, que hicieran sus oficios, que comieran, que se bañaran en la piscina. ¿Qué más ellos tienen que hacer? Hicieron su casa de campaña anoche. O sea, ustedes se han pasado todo este fin de semana moviéndose. Su super desayuno, que hubo gente que hizo compra a las 2 de la mañana para poder hacer ese desayuno. Porque mínimo, yo no entiendo cómo podían tener tanta cosa en su casa, porque es magnífica. Muchachos, Dios les bendiga a todos. Sean más que bienvenidos en esta parte del campamento de verano digital Boomer por Bunker, para ustedes, para mí, para ellas y para todos. Bueno, muchachos, como nosotros le habíamos dicho, bueno, para los que no nos conocen, este es el ministerio Bunker. Nosotros somos un ministerio de jóvenes, un grupo de loquitos que aman a Jesús y aman trabajar para Él, aman hacer su obra y cada día trabajan para que la vida de Jesús sea reflejada en la nuestra. Entonces, yo me voy a presentar. Mi nombre es Naomi, para los que no me conocen. Ella es Lía, la Rosalía. Ella es Bianca, Pilar y Cintia. Yo me imagino que conocen a Cintia ya porque tuvieron en el Zoom de esta mañana, todos los que están aquí, o sea, ellos saben quiénes son. Entonces, esta tarde, para no abundar mucho, nosotros vamos a estar hablando sobre un tema súper importante en nuestras vidas, tanto en nuestra vida en la sociedad como en nuestra vida ministerial y nuestra vida espiritual sobre todo. Y el título de esta charla que nosotros vamos a hacer es El líder que todos queremos. Y yo les pregunto a ustedes, ¿quién es ese líder que se supone que nosotros debemos tener? ¿Quién es ese líder que nosotros elegimos seguir? Y yo me imagino que ustedes saben que nuestro líder principal, quien nosotros deberíamos de seguir, número uno, sin importar lo que diga el resto del mundo, es que es el líder de Jesús. Siempre, sin importar nada, sin importar lo que diga el mundo, sin importar lo que diga mi papá, mi mamá, mi tía, la abuela, ¿cómo yo sé cómo hacer las cosas que Jesús quiere que yo haga? Entonces, lo aprendo leyendo la Biblia, estudiando su palabra y teniendo una relación con Él verdadero. Entonces, esta tarde yo me voy a dedicar a hacerle un grupo de preguntas a estas chicas que han dentro de aprendido a seguir a Jesús en sus vidas, cada uno a su forma. Y vamos a iniciar. La temática consiste en que yo les voy a hacer preguntas o les voy a plantear temas y ellas la van a desarrollar de acuerdo al estilo de vida que ellas llevan como cristianas, según lo que ellas decidieron seguir desde el momento que aceptaron servirle al Señor. Desde el momento que decidieron, sí, yo quiero ser cristiana, yo quiero que mi vida gire en torno a lo que Jesús dice de mí y seguir sus pasos. Entonces, para iniciar, denme un segundito. La primera pregunta, muchachas, bueno, no sé si ustedes quieren saludar primero, quieren saludar a los muchachos, hablar, no sé, porque están como tiesas, calladitas. Los líderes de Bunker están calladitos, eso es como raro, señores. A todo el mundo. ¿Por qué la callaron a toditas, ¿Qué señor? lo que? ¿Qué lo que? Guau, guau, guau. Tienen vergüenza, señores. Señores, lo del sonido aquí, tienen algo en contra de estas mujeres aquí. Yo no sé qué es lo que está pasando. Ya, ok, ya. Okay. Ahora sí. Hay batalla. Gracias. Gloria a Dios. Bueno, muchachas, entonces, la primera pregunta que yo tengo para ustedes es, ¿qué significa ser un líder para ustedes? La que considere que entienda que pueda responder. ¿Qué significa ser líder? No líder en la iglesia de yo sirvo, de yo muevo una silla, de yo soy líder de adoración, de danza, no. ¿Qué significa ser líder en base a tu relación con los demás como persona? Según lo que tú has descubierto con la Biblia, con la vida de Jesús. ¿Qué significa ser líder de manera general? Bueno, yo puedo decir que ser líder es tener esa capacidad de influenciar tanto en una persona o en un grupo, de modo que esa persona decide hacer lo que tú
quiere que hagan o lo que... ¿Me escucho? Lo que tú quieres que ese grupo o ese bueno, diría que una ese persona en específico. Ajá, una persona en específico quiere que haga. O O sea, sea, tú influencias su conducta y en su manera de pensar. O sea, un líder debe de mantenerse pensando, debe de estar siempre atento a que todo lo que yo haga, todo lo que yo diga, debe de influenciar a los demás. O a veces tú ni siquiera te lo propones, simplemente lo haces. Sí, ¿Verdad? Es una capacidad, el liderazgo es una capacidad que no todo el mundo la tiene o se trabaja, se crea, uno se esfuerza para lograr esa capacidad. Muy bien. Bien, ¿alguien más quiere decir algo sobre eso? Entonces, la siguiente pregunta que yo tengo para ustedes es que ¿quién ustedes entienden que es el líder principal? O sea, en la iglesia, el líder principal que nosotros hemos vivido es la iglesia o el presidente o el alcalde, el de la policía. ¿Quién es el líder principal en nuestras vidas que nosotros debemos de seguir? ¿Quién es ese? Bueno, yo creo que esa la podemos responder todas a coro. 1, 2 y 3. ¡Jesús! Sí, porque muchas veces cuando estamos en la iglesia y tenemos un líder, ponemos nuestros ojos en el líder y vemos lo que hace el líder y vemos que el líder falla en algo y estamos pendientes en el líder y lo que haga el líder, o sea, de verdad, puede llegar a ser hasta que nosotros perdamos nuestra fe. Pero cuando tenemos claro quién es el líder principal y a quién es que realmente tenemos que ver, no importa lo que haga el líder, nuestra fe sigue siendo la misma porque nuestros ojos están puestos en Jesús. Tanto el líder como el seguidor. O sea, no solamente es el líder que debe de seguir los pasos de Jesús. Obviamente, el seguidor ve al líder como un ejemplo que está aquí terrenalmente, pero o sea, poniendo sus ojos en Jesús. Pero al final de todo, a quien uno debe de escanear al líder principal, o sea, el líder que está aquí hablando, está dirigiendo a las personas, debemos de reconocer si verdaderamente esa persona está haciendo eso que Jesús dice en la Biblia que seamos. Amén. O sea, todo lo referente a cómo Jesús vivió aquí en la tierra, si verdaderamente ese líder está haciendo así. Exacto, o sea, nuestra mirada no debe de estar puesta nunca en un líder de la tierra, una persona, porque se puede equivocar igual que tú y yo. O sea, no se trata de que mi líder es mi Dios y que todo lo que él haga y deje de hacer, eso es lo que yo tengo que hacer o dejar de hacer, porque no es así, somos personas todos. Pablo lo dice, sean seguidores de mí como yo soy seguidor de Cristo. O sea, él está diciendo, fíjense en mí porque yo estoy haciendo la cosa de Jesús, pero eso no quiere decir que todo lo que Pablo hiciera o dejara de hacer era lo que yo tenía que hacer. No, él lo que estaba tratando de decir, yo estoy haciendo lo que hace Jesús, yo conocí a Jesús, yo tuve un encuentro con Él está manejando mi vida, yo permití que Él viniera y manejara mi vida, y entonces por eso que ustedes deben de mirarme a mí, porque yo estoy haciendo lo que Él dice. Pero su mirada nunca debe de estar puesta en el hombre, nunca. Porque es que el hombre se equivoca. Te iba a decir, Naomi, que el tema del liderazgo es muy importante porque al momento de nosotros ver a alguien, tanto como seguidor en un ministerio, como seguidor en cuanto a buscar a alguien como un modelo, como un ejemplo, debe ser Jesús. ¿Por qué? Porque está establecido en la Biblia. En la Biblia tenemos un sinnúmero de seguidores, un sinnúmero de líderes que podemos ver como Moisés, Abraham, Nehemías, un grupo grandísimo de líderes. La mayoría tuvo influencia en alguna situación o en algún momento en específico y podemos, de hecho, en la Biblia podemos tener ejemplo de líderes para situaciones específicas. O sea, como si yo quiero ver qué hizo esa persona, cómo yo puedo dejarme influenciar de esa conducta que tuvo ese líder y cómo yo puedo tomar una decisión en base a eso. Sin embargo, Jesús sigue siendo el líder número 1. O sea, Jesús debe de ser ese modelo, esa persona que yo debo ver como mi líder. O sea, Jesús debe ser el líder que yo quiero tener sí o sí, sobre todas las cosas. ¿Qué pasa con esto? Que cuando tú decides que es Jesús quien es tu líder sobre tu mamá, sobre tu papá, sobre tu hermano mayor, sobre tu maestro, sobre
sobre cualquier persona que tú consideres, o por ejemplo, de hecho, tu líder espiritual. Tú tienes que, o sea, Jesús debe ser tu líder, ese líder que tú quieres seguir, sí o sí, sobre todas las personas terrenales. ¿Por qué? Porque cuando yo quiera ver modelo o estilo de vida de una persona, debe ser Jesús, porque ¿qué pasa con nuestros padres? Que son nuestros guías terrenales y hasta cierto punto Jesús sigue siendo mi guía terrenal. O sea, lo es sí o sí. Sin embargo, ¿qué pasa? Que cuando tengo una persona que es influyente para mí o que yo veo que él cumple un rol de líder en mi vida y no cumple los principios bíblicos o no se deja guiar del Espíritu Santo o de lo que Dios tiene establecido en la Biblia, entonces yo tengo que saber que esa persona realmente no es el líder que yo tengo que seguir. Por eso es que Jesús eso es diría yo, el líder soberano, diría yo, el principal. Lo es. Entonces la respuesta es esa: Jesús es el líder que yo quiero seguir, ni mi líder espiritual, ni se trata de mi mamá, ni mi líder, mi mejor amigo, ni mi pastor juvenil, ni nada, sino el primer lugar se lo lleva. Exactamente. Y ustedes, perdón, ustedes me van a decir, pero ¿cómo ellas me están diciendo a mí que mi líder o la persona que yo debo de seguir, mi ejemplo, no puede ser mi mamá, ni mi pastor, ni mi líder? ¿Cómo te van a decir eso? Te estamos diciendo que tu líder debe de ser Jesús. Y si tu líder es Jesús, con todos los demás líderes, con quien sea que deba de ser una autoridad en tu vida, te va a ir bien. Y lo vas a hacer bien, porque Él nunca te va a poner en contra de nadie, ni faltarle respeto a nadie, ni que tu relación con nadie se afecte. O sea, si tú te mantienes, que Jesús sea el líder principal, la persona a la cual tú mires, sigas, te visualices en todo momento, con todos los demás va a venir suavecito, porque el único que te está mandando está bien y estable y feliz con todos los demás. Pero oye, ¿qué pasa? Es que nosotros, si vemos a Jesús como nuestro líder, nosotros estamos siguiendo perfección. O sea, Jesús vino aquí y Él nunca cometió un pecado. O sea, dígame si no es el mayor ejemplo a seguir que Jesús, aquel que no cometió ningún pecado. Amén. Ahora, si yo me estoy basando en los líderes porque posiblemente, obviamente, todo el mundo peca. Y si yo me estoy dirigiendo y estoy siguiendo los pasos sin pasarlo por el filtro de Jesús, ¿verdad? Yo estoy entonces, en algún momento me puedo ver afectada también por aquel pecado que mi líder que posiblemente haya cometido. Entonces, si yo me baso por la Biblia, porque Jesús fue tentado de mil y una formas y nunca cayó, entonces yo debo de seguir ese ejemplo. Amén. Y es que Jesús tuvo mayor poder, sabiduría y visión que cualquier otro líder pudiera tener. O sea, Jesús es el líder de los líderes. Él es la cabeza de cada líder en cualquier circunstancia, no solamente espiritual, también la cabeza de los líderes que nos siguen, que nos están guiando gubernamentalmente. Él es la cabeza de todos. O sea, primero está Jesús. Y después de Jesús, entonces, Él va demandando quién lidera a su gente aquí en la tierra. Y dice la Biblia, puesto los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe. O sea, yo tengo que poner los ojos en Jesús. Ustedes saben por qué es de sabios ver a Jesús como mi principal líder. Pasa que a veces en el ministerio estamos tan débiles espiritualmente que nuestra fe está colgando de la expectativa de mi líder en la iglesia. O sea, ¿qué espera mi líder de mí y cómo me ve? Si yo me siento inútil para mi líder, entonces yo estoy débil espiritualmente. Porque fácilmente nosotros idolatramos a nuestros líderes. Y eso no quiere decir, también eso habla mucho de la idolatría del servicio. O sea, eso nos quiere decir que yo no tengo que fijarme, o sea, mi fe no tiene que depender. Si mi líder, por ejemplo, comete algún pecado, ya yo me voy a morir o voy a abandonar el ministerio. De eso no se trata. Se trata de tener todo el tiempo mi convicción clara y mi fe totalmente, vamos a decir, limpia y no contaminada con mi relación con un líder o como él me ve o como yo lo veo, porque las relaciones terrenales, interpersonales terrenales se acaban. Son pasajeras.
son pasajeras. Sin embargo, tu comunicación con Dios, tu relación con Dios es para toda la vida. Entonces es importantísimo que le iba a decir que no significa que tú irrespetes a tus líderes, porque los líderes que tienes en la iglesia y terrenales los ha impuesto Dios. Tus líderes espirituales los ha puesto Dios para ti, por lo que tú no puedes menospreciar la obra y la cualidad de servicio de ese líder. Como que le des el lugar al Dios lo de Dios y al César lo del César. Exacto. Lo que le corresponde a Jesucristo, lo que le corresponde sin mediar y sin comparación, y lo que le corresponde a tus líderes en la iglesia, lo que le corresponde. Era lo que le decía ahorita, Jesús nunca te va a poner entre la espada y la pared. O sea, no es que te está diciendo, no haga nada de lo que te dice tu líder y solamente, obviamente, eso es lo que nosotros tenemos que hacer, lo que dice Jesús. Y lo que le decía ahorita, que nunca se les olvide. Para yo saber qué hace Jesús, cómo seguir a Jesús, cómo servir a Jesús, cómo identificarlo como mi líder principal, debo de estudiar la Biblia, porque esa es mi guía. Ahí es que está su vida, ahí es que yo sé cómo hacer las cosas, cómo dejar de hacer las cosas. Entonces, eso era lo que le estaba diciendo. Jesús nunca te va a decir a ti que faltes al respeto, que no haga lo que tu mamá te dice. Al contrario, la palabra de Dios te dice, honra a tu padre y a tu madre, se te darán los días sobre la tierra y te irá bien. Él no te está diciendo, honra a tu padre si es bueno, si es bonito, si no fuma, si no bebe, si no hace nada malo, si no te da golpe. Él te está diciendo que lo honre ya. O sea, él identifica que nosotros debemos de respetar y hacer las cosas bien cuando tenemos que hacerlas. Pero si nos basamos en lo que Él dice, la carga se aliviana. Entonces, ya que identificamos quién es nuestro verdadero líder, quién debe ser el líder principal en nuestras vidas, yo quisiera que ustedes le digan a los muchachos cualidades que se supone que debe de tener ese líder. Y se supone que son las cualidades que tenía Jesús. Entonces, ¿cuáles cualidades ustedes identifican que dice la Biblia que tenía Jesús en su trayecto aquí en la tierra, sirviendo como lo hacía? Bueno, servicio. Ese es el principal. Tú lo me acabas de mencionar, o sea, el servicio es lo principal. O sea, eso yo creo que es la primera señal que manda un líder, su intención de servir. O sea, a mucha gente tú no lo llamas líder. De hecho, a mí no me gusta que me digan que líder. Que líder. Porque yo no tengo que tener un letrero Un que título. diga líder. Yo tengo que hacer que el liderazgo viva en mí, porque yo estoy sirviendo a otros. Y cómo yo influencio en otra gente para que sirva también, para que pueda ayudar a otros. Sí, porque, perdón Cintia, la gente también tiende a confundir liderazgo. El líder de la iglesia es como mandato, el jefe. El autoritario. El autoritario, el que sabe todo, el que está sentado viendo cómo trabaja el otro. mandando, haga tú esto, tú aquello. Yo tengo el título de líder. Y eso no fue lo que Jesús nos enseñó. Y antes de, justamente ahora, el versículo de día de YouVersion, lo acabo de ver, que dice en Mateo 23:11, el más importante de ustedes deberá ser el sirviente de todos. O sea, no es una cosa de que porque yo, como decía Cintia, yo no tengo que tener este letrero y ahora yo soy la autoridad de todos. Y cuando ella decía, se supone que nosotros debemos servir. Nosotros no estamos aquí porque nosotros tenemos una plena capacidad o porque nosotros sabemos más que todo el mundo, obviamente no. Se supone que si nosotros estamos aquí es porque nosotros aprendimos a servir de verdad. El seguidor debe ver que nosotros estamos por debajo de ellos para ayudarlos a caminar por el camino que Jesús, porque se supone que nosotros como líderes debemos de ver a Jesús y reflejarlo hacia las demás personas. No, y que un líder no debe de tener ninguna cualidad de superioridad. De hecho, dice la Biblia, no me acuerdo el versículo, pero dice que nadie tenga mayor concepto de sí que el que deba tener. O sea, mi posición como líder, bueno, en este caso estamos hablando del líder ministerial, el líder que sirve en el templo, el líder que tiene que trabaja en un grupo, que trabaja en este grupo, por ejemplo, en cualquier ministerio, se trata de servir. Y para que, bueno, y aclarando esta parte, donde
no simplemente tiene que ser en un grupo. Para tú servir, tú puedes hacerlo en cualquier área, de cualquier momento, sin que nadie te vea, sin que nadie sepa, sin anunciarlo, sin pensar que si fulano lo va a saber o no. El servicio está dentro de ti, ese deseo de servir. Yo conozco gente que ha llegado a la iglesia y tú lo ves moviendo una silla y no tiene 2 días que llegó a la iglesia diciendo quién limpió los cristales porque lo viene a limpiar la ventana y un sinnúmero de cosas. Exacto, y me gusta, yo iba a compartir el versículo también que dice, el más importante de ustedes será el que les sirva a los demás. O sea, no quiere decir que yo, porque soy líder, porque sirvo en la iglesia, tengo solamente que delegar o mandar, y yo soy la más importante porque estoy desde una posición de líder mandando a los demás. Y de hecho, cuando hablaban del tema, recordé la historia de cuando Jesús lavó los pies de los discípulos, y Simón Pedro le decía, Señor, espérate, o sea, tú me estás lavando los pies a mí, tranquilo. Me imagino que él tenía como vergüencita, espérate. ¿Cómo va a ser que el más grande de todos venga a lavarme los pies? O sea, Jesús, el Rey de Reyes, que ya él le había sido revelado ese mensaje tan especial, tan importante, tan maravilloso, y seguro con los pies medio cenizo y cosas, como que espérate, que yo ni me puse crema y este hombre ahora. Entonces, él le dice, sí, yo tengo que lavarte los pies, y si no lo hago, o sea, no estoy cumpliendo con lo que me toca, y tú después no vas a poder hacer lo que a ti te toca hacer. Entonces, si el Rey de Reyes se humilló, ¿por qué yo no puedo estar a la disposición de los demás? Yo creo que eso es lo que hace más especial este ministerio, el servicio, de lo que sea. O sea, soy líder, si me toca un día dar un mensaje lo doy, pero si me toca recoger la silla o echar una cubeta de agua aquí y trapear, también lo hago, porque nací para eso. Y yo creo que esta es la forma que más se aprecia el ministerio. Cuando tú empiezas desde abajo de verdad. Cuando tú empiezas, o sea, cuando yo, bueno, mi líder de aquí de la iglesia siempre hace de la historia que su ministerio empezó fregando los calderos de las reuniones de damas, ¿no? Era de unos retiros de damas que hacían en su iglesia. Ahí era que él sentía a Dios de verdad fregando esos calderos. Yo recuerdo que mi servicio empezó viniendo de mi casa aquí a lavar la silla cuando eran de plástico. Y por eso yo sé que me duele el ministerio, me lo gozo, lo disfruto, porque se trata de trabajarlo, de estar dispuesto, de tener un corazón siempre disponible a que el Señor trabaje, y unas manos también, porque de nada te sirve a ti, sí, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, y siempre sentado en una silla y que cuando te manden no hace nada. Antes que nada se integró Líes, también la conocen porque la vieron ayer en el Zoom. Mamá Osa. Líes, nosotros estamos hablando sobre, ya identificamos el líder principal, o el líder que nosotros queremos tener o debemos tener como principal, que es Jesús. Entonces yo le hice una pregunta a las muchachas, que cuáles eran las cualidades que ellas podían identificar de Jesús, que nosotros debemos de adoptar. Bueno, una de esas cualidades de Jesús que más me impresionan como líder, y es que, como dice la Biblia acerca de David, que sirvió a su propia generación, Jesús llevó eso un poquito más lejos, yéndonos a cuando los discípulos querían ahuyentar a los niños, y él dijo, dejen que los niños vengan a mí. Ahí no solamente Jesús estaba sirviendo a su generación, Jesús no solamente estaba sirviendo ahí a los escribas de la ley. Jesús no vino al mundo solamente a convencer a los fariseos y a la gente vamos a poner de la iglesia, ¿verdad? Jesús vino también a hacer un trabajo con los niños. Y esa sencillez de Jesús me impresiona muchísimo, porque siendo Jesús, señores, Jesús fue el único Dios que se hizo hombre. ¿Cuántos hombres han querido ser Dios? Y esa característica de Jesús a mí no deja de impresionarme. Señores, o sea, estamos hablando de Jesús. Estamos hablando de Jesús. Nada más y nada menos. Y este Señor viene a la tierra a servir a un montón de gente que según la ley no eran ni siquiera dignas de sentarse a la mesa con Él. O sea, había gente que no era digna de comer con Jesús por su de dónde venían. Sin embargo, Jesús
dejó que esta gente se acercaran a él. Jesús se vio entre los enfermos. Muchas veces vemos enfermos y nos da como cosa, ¿verdad? Y más cuando son enfermedades graves como la lepra. Jesús andaba entre esta gente. Jesús andaba entre los ciegos, entre los cojos, entre los leprosos. Jesús andaba alrededor del rechazado. Sus discípulos, los hombres que rodeaban a Jesús, eran hombres de oficio común. Eran gente que no tenían nada, podríamos decir, extraordinario. Sin embargo, eran lo que Jesús había escogido. Y eso me deja a mí dicho que no importa lo que yo pueda ver con mis ojos en una persona, importa lo que Jesús está viendo, y que en ese momento mis ojos son los ojos de Jesús. Dice la Biblia que Jesús, viendo las multitudes, tuvo compasión de ellos. Entonces, nosotros tenemos un llamado a la compasión, y la compasión nunca pasa cuando hay una gente bonita y bien vestida. La compasión, bueno, pasa con esa gente, ¿verdad? También. Pero la compasión también sucede con lo que nuestros círculos rechazan. Sobre todo con Y eso me impresiona más porque hay círculos que a mí me rechazan. Hay círculos que nos rechazan a todos. O sea, de un momento u otro, cada uno de nosotros hemos sido rechazados. ¿Y quién más que Jesús, Dios, para poder rechazarme a mí? O sea, es el que tiene toda la validez de poder hacerlo. Sin embargo, no me ha rechazado, me ha abierto sus brazos, me ha abierto un camino a seguir para acercarme a Él. Y si Él me ha dado, si yo he recibido esa aceptación de parte de Él, esa aceptación no es solamente para mí. Esa aceptación es para todo aquel al que yo pueda llegar. Amén. Liz, eso que tú dices de que Jesús es el único que puede, el que verdaderamente puede rechazarme, sin embargo no me rechaza, siempre recuerda la historia de la mujer que fue adúltera, que los demás lo llevaron ante Jesús para apedrearla, y le decían que le iban a apedrear porque le encontraron un acto que era adulterio, y él le decía, pero claro, el que esté libre de pecado empieza a tirar piedra. Empieza a tirar piedra. Y dice la Biblia que todos se fueron. Sin embargo, siempre me pongo a pensar que él podía hacerlo. Él podía hacerlo. Él podía empezar a tirarle piedra a todito, ponerlo a todos donde estaba ella, juntico todo, y empezar a tirarle piedra a ella. En una fila. Sin embargo, ¿qué hizo? Él la perdonó. Él se puso ahí con ella. Y los perdonó a ellos también, porque en ese momento también pudo juzgarlo a ellos. Porque él sabía lo que todos habían hecho. Como mismo ellos sabían que por eso no tiraron ninguna piedra y se fueron, Jesús lo sabía también. Y pudo decirle, Emma, vengan toditos, así mismo, y pónganse con ella, que lo vamos a hacer eso mismo todito. Sin embargo, los perdonó a ellos y nos sigue perdonando a nosotros todavía en este tiempo. Y a mí me recuerda también lo que decía Lies, la historia de la mujer del flujo de sangre. Y ahí se ve claramente cómo lo que mueve a Jesús no es la cara. Él no se devolvió porque era una mujer bonita, de pelo largo, ojos claros, o rubia, o con un super cuerpo. Él ni siquiera sabía, porque él se detuvo y dijo, alguien tocó mi manto. Y los discípulos le decían, Señor, pero con tanta gente aquí, o sea, tú te vas a devolver porque alguien te tocó. ¿Quién no te ha tocado? Todo el mundo. Pero él dice, no, reconozco que de mí ha salido poder. O sea, alguien conmovió a Jesús, lo hizo devolverse. Y él no la vio a ella, simplemente con el toque. Entonces, Jesús siempre ve el corazón, no lo físico. Sí, lo de Jesús no es por carita, Señor. Entonces, ya que sabemos todo esto, yo quiero hacerles una pregunta más para terminar. Y es que, ¿ustedes consideran que un líder se hace? ¿Un líder se forma? ¿O simplemente para tú ser líder? Recuerdo que no estamos hablando del líder de la iglesia, de una posición en la iglesia, sino liderazgo de influencia según lo que tú conoces de Jesús y lo que tú estás haciendo con tu vida según lo que Jesús te ha dicho. ¿Un líder se hace o un líder se nace? Mira, yo te puedo decir que
esta pregunta, si tú se la haces, vuelves y se la haces a un grupo de gente que la habría contestado, vamos a suponer hace un año, va a entrar en duda al momento de responderla, porque casi siempre uno está como en esa duda de saber si un líder se forma, se construye o nace, o tiene eso como innato de él. Pasa que lo primero que debemos considerar al momento de responder esta pregunta es que el liderazgo es un llamado de la Biblia, o sea, un llamado de Dios. ¿Por qué? Porque la Biblia nos dice que seamos como Jesús. Y como dijimos ahorita, ¿quién era Jesús? Jesús es nuestro principal modelo de liderazgo. Entonces, yo tengo que saber que aunque yo me pueda formar o aunque yo nazca con eso, yo tengo una misión que cumplir en la tierra, por lo que aunque yo no nazca con eso, yo me puedo formar como líder, Dios me puede preparar. Hay grupos de personas, hay un número de personas que nace con esa cualidad porque es de familia, nace con ese don, con esa habilidad de poder liderar, de pitar un pito y se arma una carrera, con esa influencia, con ese nivel de influencia, con esa capacidad. Nace con eso. Sin embargo, ¿de qué le vale tener esa capacidad si su influencia y su capacidad de liderazgo no la usa de la manera correcta? Entonces sí, se puede nacer con eso, pero tú tienes que formarla para que el plan de Dios, con respecto al liderazgo en la tierra se cumpla. Entonces, pero también tú puedes formarte, tú puedes trabajar para moldear un sinnúmero de cualidades en ti y hacer que tú cada vez más puedas influir en la gente de manera positiva. De hecho, yo creo que todos los seguidores de Cristo debemos de trabajar constantemente en moldear nuestra conducta, porque nosotros seguimos cumpliendo el rol de modelos para los demás. O sea, aunque yo no diga que soy líder, aunque no me tenga un cartel en la frente que diga que soy líder, en un punto yo soy un líder. Hay gente que te ve y te sigue, que te escucha, que te ve. Entonces yo tengo que estar creyendo que sí, que debo formarme constantemente, que debo estar limitado a ciertas cosas y que tengo cosas que no me son permitidas porque tengo gente que me está viendo. Y el mayor ejemplo de eso son nuestros hermanos menores. Yo quería decir algo también. Que como decía Cintia, o sea, ser líder no es tú estar presente delante de la gente diciendo yo lo soy. O sea, el líder es una capacidad, es una habilidad que Dios nos da. Y así como nosotros tenemos que formarnos para entonces nosotros poder dar ese liderazgo como Jesús lo presenta, yo siempre he dicho que los líderes siguen a líderes. O sea, y ahí está la diferencia entre ser un líder y ser un jefe. O sea, yo sé que esta persona también tiene influencias y yo puedo también seguir a esa persona. Eso también significa liderazgo. Entonces, si yo no estoy en esa capacidad de yo poder admirar a otros que también están haciendo las mismas funciones que yo, entonces yo estoy mal. Porque así como Jesús dijo, Pablo dice, sed imitadores de mí como yo de Cristo. Y Jesús dice también en la Biblia, aprendan de mí que yo soy manso y humilde de corazón. O sea, Él me está diciendo, entonces, ¿qué era Jesús? Jesús era un líder. Y Jesús me está diciendo que yo también tengo que ser un líder. Entonces, si aquí todo el mundo trabaja y somos líderes, también tenemos que seguirnos unos a otros, admirar a las personas, apoyar su trabajo, y caminar junto a ellos. No solamente es, reconocer su trabajo y su talento. Y no solamente es, tú jala para tu lado y yo jalo para mi lado. Y vamos a ser líder tú allá y yo aquí, no. Se supone que esto es una familia y, somos todos un cuerpo. Exacto. Y el trabajo de un líder también es formar líderes. Las personas que me sigan a mí tienen que salir, siendo influencia buena para los demás también. O sea, un líder tiene que formar a otro líder. Por eso uno se tiene que revisar. Exacto. Entonces, yo en lo personal pienso que el liderazgo es un don de Dios. Tú puedes nacer con él, pero Dios fue el que lo puso. Puedes desarrollarlo después, pero Dios es el que te da la capacidad. Tarde o temprano Dios es el que la da. O sea, no hay forma de que yo pueda ser un líder como con mi propia fuerza. Tiene que ser Dios el que ponga esa influencia en ti. Hay una cosa que caracteriza a muchos líderes y es el carisma que tienen.
con las personas. Hay gente que tiene una gracia especial para influenciar a los demás. Sin embargo, eso no los hace líderes. Hay gente que utiliza esa gracia y la invierte en cosas que no tienen nada que ver con el liderazgo, sea en el mundo eclesiástico o no. ¿Qué tiene de diferencia una persona que sea así, tenga ese carisma especial, de un líder? Que el líder tiene un proceso de formación, ya sea en una escuela, ya sea que la vida sea esa escuela, ya sea que Dios le tenga una escuela especial a esa persona, o como sea. Pero, si ustedes que me escuchan tienen una gracia especial para influenciar en los demás, aproveche esa gracia para que Dios la utilice, porque viene de Dios. Esa gracia no viene de que quizás su papá tenga esa misma gracia, pero eso no es porque usted lo heredó, eso es porque Dios quiso que usted lo tuviera. Entonces, aprovecha esa gracia que el Señor te está dando, que es gratis, que es un don, y ponlo a su servicio. Igual, si quizás tú no tienes ese carisma, yo no lo tengo. Eso Dios a mí no me lo dio. Pero eso no quita que yo pueda ser un líder. ¿Qué me hace un líder? Un líder me hace que yo sea un líder, mi servicio a los demás. Y el líder no es jefe, como decía Bianca ahorita. Un jefe es una persona que manda hacer. Un líder hace junto con sus seguidores. Un líder también sigue sus seguidores. O sea, esto es doble vía. El líder no solamente está encima para subyugar a los demás. Eso no está en la definición de liderazgo. El líder hace con los que están a su cargo. El líder admira el trabajo que están haciendo los demás. Y no hay recompensa más grande para un líder que una de esas personas que lo siguen llegue a superarlo. Y mientras más lo supere, mucho más grande se siente la recompensa. Bueno, muchachos, entonces nosotros pudimos identificar aquí a quién nosotros debemos de seguir y cómo aprender o dónde buscar cómo seguir a ese líder principal que es Jesús. Y eso lo estábamos tratando, le dije al inicio, que era de manera en sociedad, o sea, como personas. Nosotros tenemos que aprender, antes de ver iglesia, antes de ver cualquier cosa, nuestra mirada debe estar puesta en Jesús para saber cómo actuar ante los demás. Bien, entonces, ahora vamos a verlo de manera ministerial. Y hay ciertas cosas que un líder debe identificar o tener, o formarse, como le estábamos diciendo, en ese tipo de cosas. Que cuando usted está haciendo un buen trabajo y vean que las personas que Dios ha puesto a liderar en la iglesia han visto que, bueno, este muchacho está haciendo esto bien, yo creo que nos puede ayudar en tal cosa. Que usted, cuando lo pongan en esa posición, usted puede identificar, bueno, yo tengo que hacer esto, y si no lo he identificado todavía, entonces vamos a ver cómo lo podemos hacer aquí. Y con eso vamos a iniciar con el tema de los dones. Hay personas que definitivamente no saben para qué soy bueno, qué hacer, qué yo tengo para dar, qué yo tengo para brindar. Y Bianca nos va a estar hablando un poquito sobre eso. Bien, como Naomi decía, o sea, hay personas que entran a la iglesia desde sus inicios y no encuentran cuál es esa habilidad que tienen para poder desarrollarla en la iglesia, para poder servir a otros. Y yo me siento aquí en la iglesia y yo estoy como que, ¿pero qué yo hago? Yo veo que fulana está haciendo esto, yo veo que fulana se le da bien eso y yo trato de hacerlo, pero no me sale. Y mayormente, o sea, hay personas que desde mucho antes han tenido habilidades y capacidades para hacer un sinnúmero de cosas. Y uno, en ciertas actitudes, por ciertas cosas que pasan en la vida,
uno no puede descubrir con facilidad cuáles son esas cosas que yo puedo hacer que sirvan de ayuda a la iglesia y que yo entonces después pueda darle eso a otros para que otros puedan nutrirse de eso. O sea, yo puedo ser un instrumento de Dios para que otros puedan también recibir de lo que Dios me ha dado. Entonces, lo primero que uno tiene que identificar de una vez, o sea, si yo estoy verdaderamente conectada con Dios para yo saber si Dios me está tratando de hablar y decirme en qué yo soy bueno. Porque hay veces que nosotros tenemos que, o sea, hablar menos y escuchar más. Porque nosotros queremos, Dios, que busca, que yo quiero, que esto, que yo quiero un don, que yo quiero un talento, que yo quiero hacer muchísimas cosas, pero uno vive como reclamándole a Dios porque uno no tiene esa capacidad que tiene Pilar, que yo no sé hacer lo que hace Cintia. Y también no hacemos. Porque esa es otra cosa. O sea, nosotros a veces nos vemos en la situación en la que queremos un don, pero nosotros no experimentamos cuáles son esas cosas en las que yo podría ser bueno. Y yo digo como que, ay, yo estoy aquí y no hago nada, pero se supone que uno tiene que, para eso es la iglesia, para entonces impulsar a los demás a desarrollar esas cualidades que interiormente uno tiene. Entonces uno tiene que saber, eso es lo primero, saber en qué uno es verdaderamente bueno en la iglesia. Y hay un punto ahí, Bianca, que quisiera resaltar, y es que normalmente nos da trabajo identificar nuestro talento porque lo vemos poco, porque estamos acostumbrados a tenerlo y no le damos el reconocimiento necesario. Queremos el don que tiene el otro. Yo quiero cantar, yo quiero predicar, yo quiero profetizar. Sin embargo, Dios a mí me ha dado una gracia especial para limpiar los cristales. Y yo siempre limpio los cristales bien, y como lo limpio bien, bueno, pues eso nunca para mí ha sido nada grandioso. Pero si ponen a otro, no lo limpia como tú. Y a veces ni siquiera sabemos. A limpiar un cristal. Y es bueno que la iglesia sí, es bueno predicar, es bueno cantar, pero pensemos, ¿qué pasa si encontramos la casa de Dios sucia? Eso es. Entonces, tenemos que reconocer nuestro talento y darle la importancia que nuestro talento verdaderamente tiene. No porque es nuestro, sino porque viene de Dios. Y si Dios lo hizo, entonces es bueno. Si yo soy buena pasando una servilleta, yo tengo que darlo todo pasando esa servilleta, porque fue lo que Dios me puso a hacer. Y a veces no sabemos que la iglesia posiblemente esté necesitada de ese talento que uno tiene, y uno lo esconde porque cree que eso es algo, como decía Ali, es menospreciando ese talento. Así es. También muchas veces queremos que Dios baje del cielo con trompetas y nubes y ángeles y nos diga, hijo mío, te voy a dar una voz para que cantes. Cuando nunca es así, a mí nunca me ha pasado eso. ¿A alguien le ha pasado? Es un milagro, de que una gente que no canta, de que después ahora... Muchas veces no estamos atentos a lo que Dios nos quiere decir. Yo recuerdo que cuando yo era una adolescente, yo estaba rodeada de muchas personas adultas y de muchos líderes. Yo era un muchacho. Mi ministerio se desarrolló dando masajes en los pies. Sí, ese fue mi primer ministerio, fue dar masajes en los pies. Y yo decía, ¿y a mí qué me tocará? Yo no voy a dar masajes como algo de Dios, como un masaje. Y yo daba mi masaje y decía, Señor, yo quiero que tú me digas qué tú tienes guardado para mí. Yo quiero que tú reveles cuál es tu voluntad para mí. ¿Qué don tú me vas a dar? ¿Cuál es el don que yo tengo dentro? Yo no lo he podido descubrir, pero tú lo sabes, Señor, revélame a qué tú me estás llamando. Yo estaba haciendo justo lo que Dios me había llamado a hacer. Yo estaba llevando reposo a los pies de mi pastora. Ese era el llamado que Dios tenía para mí. Y después yo comencé y decía, bueno, Señor, si lo que tú quieres es que yo lave los baños, bueno, yo voy a comenzar a lavar los baños. Si tú me quieres usar ahí, tú me usas. Si no, tú no me usaste porque tú no quisiste. Pero yo estaba aquí. Y así fui entendiendo
que normalmente estamos cumpliendo con la voluntad de Dios sin darnos cuenta y que menospreciamos el llamado que Dios nos ha hecho porque le quitamos el mérito. Y eso, o sea, eso lo hizo Dios, no lo podemos quitar. Entonces aquí hay un versículo bíblico que yo digo que es para este tema el mejor. Y está en Primera de Pedro, no es Primera de Corintios y todos sus dones así todos detallados, no. Yo digo que es este, que es Primera de Pedro 4:10 en adelante, que dice: cada uno de ustedes ha recibido de Dios alguna capacidad especial. Úsela bien en el servicio a los demás. Si alguno sabe hablar bien, que anuncie el mensaje de Dios. Si alguno sabe cómo ayudar a los demás, que lo haga con la fuerza que Dios le da para hacerlo. De este modo, todo lo que ustedes hagan, como decía Elías, servirá para que los demás alaben a Dios por medio de Jesucristo, que es maravilloso y poderoso para siempre. Amén. O sea, era lo que Elías estaba diciendo con relación a que cualquier cosa que ustedes hagan, lo más mínimo, puede ayudar a que otros puedan ver a Dios reflejado en lo que ustedes hacen. Como decía, si usted es bueno doblando una servilleta bien bonita, la gente se va a maravillar con eso. Y ustedes no se están dando cuenta de que eso puede darle, o sea, deleitando a la gente solamente con ver esa servilleta doblada bien bonita y uno menospreciando ese trabajo. Y nadie sabe si por esa servilleta bien doblada y bonita la persona decida venir a la iglesia. Porque ay, esa iglesia así es organizada y por ahí mismo como la de los lo baños. hacen bien, lo hacen organizado, un baño bonito, y por eso la persona viene. Vino porque la iglesia es organizada y cuando viene en ese momento Dios la toca. Exacto, exacto. Entonces eso es lo que uno tiene que hacer. Nosotros no podemos ver las cosas que nosotros podemos hacer, ya sea que diga, ay, es que lo que yo hago no funcionaría para la iglesia. Usted no sabe. Usted no sabe. Por eso nosotros no podemos menospreciar las capacidades que nosotros tenemos. Y ver todo, porque también la Biblia lo menciona, porque en la Biblia todo lo dice, que todo lo que nosotros hagamos, que sea para el Señor. Ya sea de palabra o de hecho, hacedlo para el Señor, porque ustedes no saben a quién ustedes están bendiciendo con lo que ustedes están diciendo, haciendo, creando. Ustedes no lo saben. Entonces por eso uno tiene que, si usted va a mover una bocina, que la gente lo escuche, la gente va a escuchar esa melodía porque la bocina está bien colocada. Así es, y llevar esto a todo lo que nosotros hacemos. Los que me conocen saben que yo de oficio soy repostera. Usted me puede decir cómo Dios va a usar un bizcocho, pero los bizcochos que salen de mi cocina van con una oración. Señor, que si en ese lugar hay una gente que tenga un sufrimiento grande, cuando vea ese bizcocho se alegre. Señor, que el que pruebe esto se sienta feliz por un momento. Es un bizcocho, Señor. Es harina, grasas y bueno, es todo eso. Pero lo que usted haga, ábrale la puerta al Señor para que Dios se meta por ahí. Muy bien. Entonces, luego que... Ay, Dios mío, perdón. Luego que identificamos que no importa cuál sea la cosa que usted haga, que lo haga bien, que lo haga con amor, que lo haga con paciencia, que no lo haga por obligación o apurado, no. Eso que usted hace, que usted considera que no sirve para la iglesia, ya que yo sé que ustedes lo van a identificar. Entonces vamos a aprender a cómo modelarlo ante los demás, cómo formarlo, cómo mostrarlo ante los demás. Y es por eso que Cintia nos va a hablar un poco sobre modelar el ejemplo de eso que hacemos bien. Esta parte en la formación del liderazgo es sumamente importante, porque es el momento de nosotros como, vamos a decir, como que los líderes que nos estamos formando, analizar y entender que todos los líderes tienen cualidades distintas. Todos los líderes son diferentes. Nadie tiene una capacidad como igual a la otra. Cada quien tiene un talento, como Bianca decía, tiene un don diferente del otro. Y en esta parte es que yo tengo que entender esto, porque así yo no me frustro
al momento de ver una gente desarrollando algo en la iglesia y yo quiero hacer eso, ni me doy la oportunidad de anhelar que es lo que el otro está haciendo, sino que voy directamente delante de Dios y le pido qué Él quiere que yo haga para Él y en qué área Él quiere que yo trabaje. Y reconociendo que todos los líderes son diferentes, que hay unos chiquitos, que hay unos grandes, que hay unos blancos, que hay unos morenos, que hay de todo tipo de líderes, que hay entusiastas, que hay otros más apagaditos, que hay otros que son más energéticos, hay líderes que son más introvertidos, otros extrovertidos. Entonces es importante reconocer eso para que nosotros nos mantengamos conforme con lo que Dios nos vaya dando. ¿Qué pasa aquí? ¿Qué es lo que no puede faltar? A mí me puede faltar lo que tiene el otro, pero hay una cosa que a mí no me puede faltar como líder y es el carácter. Eso no se negocia, o sea, eso no es negociable, eso no es que un poco aquí y un poco allá. Lo que a mí me va a resaltar, o vamos a decir reconocer que soy un verdadero líder, es el carácter que yo tenga en este proceso de liderazgo. ¿Cómo es mi vida? O sea, cómo fluye mi vida, cómo se desarrolla mi vida, cómo se maneja mi vida, cómo es mi testimonio, cómo la gente me ve realmente. O sea, que no me vea simplemente como influyente y ya, y como que yo pito un pito y todo el mundo arranca, sino como que realmente mi vida es agradable. Y una de las cosas más, le voy a mencionar un punto aquí súper importante, que dice, que menciona aquí un ejemplo de algunos personajes bíblicos y algunas cualidades diferentes que tienen cada uno para resaltar que fueron, o sea, que su forma de liderazgo fue diferente, pero que no les faltó el carácter a ninguno. Y dice que Pablo era colérico, Pedro era sanguíneo, Moisés era melancólico, Abraham era flemático. Y así, si tú te pones a ver un sinnúmero de líderes bíblicos, son diferentes todos. Así mismo pasa, por ejemplo, en este grupo de líderes. Cada quien tiene una cualidad diferente. Cada uno resalta por esa vamos a suponer, esa idea, esa formación que tiene, que nos complementan unos con otros. Sin embargo, de ninguno de nosotros puede faltar el carácter. Mi fe tiene que modelarse. Cómo yo soy, o sea, cómo se predica, cómo yo puedo predicarle a los demás con mi forma de vestir, desde mi forma de hablar, cómo yo me comporto, qué decisiones yo tomo frente a algunas situaciones. O sea, ese momento de yo tomar una decisión, ¿en quién yo la estoy basando? ¿Estoy siguiendo lo que Dios quiere conmigo? O sea, ¿estoy cumpliendo la Biblia con esa decisión que yo estoy haciendo? ¿Estoy honrando a Dios? Es lo primero. O sea, yo tengo que saber que si yo honro a Dios y yo soy una persona que hay un grupo de gente que me sigue, yo tengo que saber que en alguna forma la gente se va a influenciar con mi decisión si honrar a Dios o no. Entonces, ¿cómo es mi fe? ¿Cómo ministra mi vida? ¿Cómo ministra mi vida? Yo tengo que saber inmediatamente, yo estoy en este ministerio, liderando este ministerio, o involucrado en algún grupo de líderes, yo tengo que saber que yo no puedo estar en todos los lugares, que yo no puedo andar con todo el mundo, con cualquier, o sea, en el sentido de cómo, o sea, con quién yo me estoy contaminando. Yo no puedo, por ejemplo, predicarle a alguien de que no esté en ambientes que son contaminantes y que contaminan, y yo entonces estar metido en ambientes que me están contaminando a mí, porque entonces, ¿con qué criterio yo le voy a decir eso a esa persona? ¿Y cómo esa persona va a decidir hacer eso si yo no estoy dando ejemplo? Esto básicamente, como líder, yo tengo que ser ejemplo. Cuando usted tiene ese carácter, esa rectitud en usted, donde usted no hace las cosas mal hechas, ni deshonra a Dios con sus actitudes, la calidad de líderes, óigame, no tiene precio. Eso es lo más valioso. Eso es lo más valioso. Que también llevamos esa vida de la vida del liderazgo que predicamos, la llevamos a nuestro diario vivir. O sea, yo no te estoy diciendo que lea la Biblia porque yo también me estoy nutriendo de la palabra de Dios. Te estoy diciendo que entres en comunión con el Señor porque yo sé los beneficios de estar en comunión con el Señor. No solamente es algo que va, es algo que va. No te puedo decir que tiene que venir los domingos a la iglesia si yo soy la primera que no vengo a la iglesia. ¿Entienden lo que le estoy diciendo?
Entonces, esto es básicamente eso. ¿Cómo modelo mi vida? ¿De qué forma yo estoy influenciando a esa gente que me sigue, ese grupo que yo tengo? ¿Cómo lo estoy influenciando? La música, por ejemplo. ¿Cómo yo voy a decir a la gente, deja de escuchar música secular? Si yo vivo en mi casa con un audífono escuchando, bueno, al conejo malo, por decir un nombre, pero hay un sinnúmero de artistas que son mala influencia. ¿Cómo yo vengo a decirte que te cuide de tu cuerpo, que cuide tu cuerpo, que cuide tu integridad, si ando por ahí enseñando la vida por la calle, por donde voy? Entonces es básicamente eso. Sé ejemplo y muéstrate como tú realmente eres. Sé transparente, sé transparente. ¿Qué pasa? Que cuando tú eres transparente y estás mostrando lo malo, entonces ¿qué está pasando? Eso es lo que vive en ti. Entonces ya tú tienes una forma de confrontamiento, tú te estás confrontando, entonces tú te vas a corregir. El carácter es eso, autocorrección todo el tiempo. ¿Qué tengo mal? ¿Qué estoy haciendo mal? ¿Qué cosas negativas tengo? ¿Y qué voy a mejorar? Y modelar el carácter también significa que no tomamos como excusa que somos de una forma para actuar. No, es que yo soy así. No, es verdad, usted es así, pero eso no es excusa para no mejorar esos comportamientos. Ahora mismo, señores, yo quiero mejorar un comportamiento en mí y yo tengo un tiempo de ayuno y comunión con el Señor. ¿Por qué? Porque tengo que mejorar cosas, áreas en mi vida necesitan estar mejor. Y ese es otro punto del liderazgo. Ustedes me van a acusar, yo sé que no hablo mucho. Pero el líder también tiene derecho a fallar. Algo que me preocupa mucho y es que las personas tienden a ver al cristiano como que no tiene derecho a fallar y el líder tiene muchísimo menos derecho. Pero el líder también es una persona de carne y hueso, con temperamento, con un carácter propio, no fuerte, porque fuertes son todos. Entonces, como mismo yo puedo fallar, si puedo fallar es porque hay áreas en mi vida que necesitan mejorar, ¿verdad? Y esto no lo vamos a alcanzar hasta que Cristo no venga. Entonces, así mismo, como ese derecho que tengo de fallar, esa misma oportunidad tengo que darme de mejorar mis actitudes. Madurez significa poder reconocer las cosas aunque no me gusten. Y cuando las reconozco, entonces tengo el deber de mí. Let me